Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestro compañero, querido compañero Alfredo, va a entrevistar a Artur Sala en el espacio Wilhelm Reich y sus avistamientos OVNI. Artur Sala es licenciado en física, profesor de secundaria e investigador de lo alternativo. Vamos ahora sí a dar paso a Alfredo Alcázar y Artur Sala en esta entrevista, Wilhelm Reich y sus avistamientos OVNI. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John? Gracias por la introducción. Vamos a dar la bienvenida rápidamente a Artur Sala. Bienvenido a Mindalia Televisión. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por invitarme, es un placer. Vamos rápidamente a entrar en materia. Wilhelm Reich, hay muchas personas que no conocen la gran figura de Wilhelm Reich, que significó muchísimo para la ciencia y también para lo que estamos viviendo hoy en día y para otros que se están aprovechando de esa tecnología que incluso llegaron, desde mi punto de vista, a robarle y a acorralarle, a arruinarle allí en los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de la figura de Wilhelm Reich y también de esto que poca gente conoce, que es sus avistamientos de ovnis. ¿Quién fue Wilhelm Reich? Sí, hola, pues buenas tardes, buenas noches. Wilhelm Reich fue un psicoanalista que nació en Bucovina y que en la mano derecha de Sigmund Freud, el hombre que llegó más en el campo del psicoanálisis. Pero sus ideas, digamos, le enfrentaron con las grandes dictaduras que había en ese momento. Bueno, Wilhelm Reich fue expulsado de la Internacional Psicoanalista y el tema es que en el año 1936 llega a Noruega. Entonces, bueno, Reich es un autor que durante mi investigación en ciencia prohibida o proscrita de estos 12 últimos años me llamó particularmente la atención por encima de los otros. Y me llamó por el hecho de que su obra, en 1957, el gobierno de Estados Unidos ordenó que fuera quemada y lo pusieron en la cárcel. Entonces, durante todos estos años de investigación, desde el año 2008, que yo me enteró hasta el año 2017, a mí todas las hipótesis que habían encima de la mesa de por qué. Decías Entonces, que los Estados Unidos mandaron quemar toda la obra de Wilhelm Reich, llegado el exacto. momento. Estados Unidos mandó la quema de toda la obra por una orden directa del gobierno. Entonces, durante muchos años yo leí muchas interpretaciones de por qué la obra de este hombre fue quemada. Entonces, después de haberme leído todos sus libros de toda esta etapa. Artur, nos decías que habías estado investigando sobre la razón de este acoso que sufrió Wilhelm Reich en Estados Unidos. Sí, entonces tengo que ser más rápido. En Estados Unidos, Reich llega el año 1940, después de un breve paso por Noruega. Entonces, lo que no había leído de toda su documentación es un libro que se llamaba Contact with Space, segundo informe Oranur. A ver si puedes contarme esto de Wilhelm Reich y los americanos y todo el lío que tenían con este hombre. Vale, bueno, a ver si puedo. Entonces, yo leí este libro, que es el Contact with Space, Contacto con el Espacio, segundo informe Oranur. Sí. Entonces, en ese libro, Reich explica muy claramente un contacto ovni que tuvo en enero de 1954 y que siguió hasta más o menos de 1955. Por lo tanto, habría ahí un periodo de casi 15 meses donde Reich realiza, para empezar, la última de sus operaciones de modificación del clima en Tucson, en la zona más desértica de Estados Unidos y probablemente del mundo. Entonces, ese libro se titula Segundo Informe Oranur, ¿vale? Entonces, para explicar el segundo informe de Oranur, tengo que explicar muy brevemente el primero. Como parte de los espectadores sabrán, Reich descubre en Noruega que la unidad fundamental de vida no es la célula, sino es el bión. Esto ya lo había descubierto anteriormente Besham, Gunther Enderling y varios científicos, ¿no? Y descubrió que alrededor de estas partículas elementales, que son más pequeñas que las células, que para la ciencia son partículas sin vida, partículas brownianas, había un halo azulado. Entonces, él descubrió que había de acumular esta energía y entonces en experimentos comprobó que la sangre de las personas salía potenciada cuando se colocaba esta sangre dentro de estos sistemas. Y de esta manera desarrolló un sistema paliativo del cáncer, ¿vale? Que no una curación, pero sí un sistema paliativo. Y él empezó a dominar la energía sutil, el chi, lo que desde siempre se ha dicho el prana. Empezó a encontrar
una forma de explicar científicamente aquello que desde siempre habían contado los antiguos. Lo que él llamó orgón. Y él lo llamó, exacto, Alfredo, él pasó a llamarlo orgón. Entonces, en el año 1949, Reich modifica una válvula de vacío y la conecta a un motor eléctrico, y este motor eléctrico al mismo tiempo lo conecta a un acumulador de orgón, y se encuentra que ese motor eléctrico no obedece la tercera ley de Newton, es decir, no tiene inercia. Arthur, lo último que se ha escuchado es que comprobó que no cumplía la tercera ley. Exacto, no tenía inercia, se movía sin inercia, ¿no? Entonces, eso ocurre en el año 1949 y ese motor es robado por parte de un enigmático personaje que después se descubre que era un agente que trabajaba para Edgar Hoover, el director de los servicios secretos, el hombre más importante, el Nova más de los servicios secretos, ¿no? Entonces, americanos, sí. Entonces, nos situamos en el año 1950, finales de 1950, Estados Unidos entra en guerra con Corea. Entonces, había la posibilidad de que hubiera un conflicto nuclear entre Rusia y Estados Unidos, porque Estados Unidos, esa guerra que estaba apoyando las milicias del sur de Corea, la estaba empezando perdiendo. Entonces, Reich decidió escribir una carta en ese momento a Truman, que estaba a punto de ser relevado como presidente por Eisenhower, para explicarle de que desde su laboratorio podían empezar a investigar cómo utilizar la energía orgánica esta energía que yo te he explicado, para neutralizar la radioactividad. Entonces, Reich en ese momento pide unas muestras de radioactivo, que esto hoy en día sería completamente impensable, unas muestras de radioactivo, y lo coloca dentro de estos grandes acumuladores que él tenía en el lugar donde vivía, que era un pueblo que se llamaba Rangeley, al lado de un lago que estaba en la zona de Maine, el estado de Maine, cerca de Boston. Al que dejó, por cierto, sin luz varias veces. Bueno, sí. Con sus pruebas, quiero decir, cuando estaba probando, hacía sus pruebas, pues dejó, o era Tesla, creo que era Tesla el que dejó sin luz a la gente. Bueno, en todo caso, continúa, disculpa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que él puso este material nuclear y ese material nuclear generó una reacción nuclear en cadena que obligó a descontaminar completamente todo el lugar. Entonces, Reich está su hija a punto de morir, es decir, en ese momento se comprobó que esos acumuladores de orgón, que toda la literatura del momento estaba considerando que era charlatanería y se escribió, es que me tengo que saltar muchas cosas, Alfredo. Sí, es apasionante. Es que es así, porque si no, no vamos a llegar al punto, ¿no? Que es los avistamientos OVNI, pero esto lo tengo que explicar. Entonces, bueno, muy rápidamente, ese material nuclear genera un problema tremendo y Reich lo entierra. Al enterrarlo dentro de un acumulador de orgón, se encuentra que al cabo de 3 años, ese material... Vamos a intentar. Esto lo entierra y al cabo de los 3 años, ¿qué sucede, Arthur? Sí, al cabo de los 3 años, al volver a utilizarlo, ella llevaba un tiempo que estaba haciendo experimentos para, primero, limpiar la radioactividad, porque el Cloudbuster famoso, ese sistema que él creó para provocar lluvia, su primer objetivo era descontaminar radioactivamente la zona. Ajá. Entonces, él se encontró que, además de descontaminar radioactivamente, cuando lo apuntaba en dirección este, es decir, en la dirección en la cual el Sol sale, por lo tanto, la dirección en la cual la Tierra gira en este sentido, acumulaba agua y, por lo tanto, provocaba lluvia. Y cuando lo apuntaba... lo digo yo para que le dé tiempo a conectar de nuevo, cuando lo apuntaba en dirección oeste... ocurría el fenómeno inverso, es decir, se deshacían las nubes. Y en dirección norte-sur o sur-norte, ese sistema era capaz de deshacer las nieblas, ¿vale? O sea, cuando había niebla, apuntaba al norte, deshacía la niebla, o apuntaba al sur, podía incluso traer la niebla, y en dirección este acumulaba agua, y en dirección oeste deshacía el agua, y por lo tanto deshacía las nubes. Pero cuando él empezó a utilizar este material nuclear que había descontaminado, se empezaron a observar inmediatamente luces en el cielo, ¿vale? Esto ocurre por primera vez en enero de 1954, más en concreto el 27 de enero. Entonces, Reich lo que hace es inmediatamente llamar a Wright Patterson
en Wright-Patterson le piden que rellene un informe y ese informe lo manda inmediatamente a... Manda el informe que, bueno, pues da fe de la incidencia que está teniendo en cuanto a las luces que ve en el cielo cuando está haciendo estos experimentos. Posiblemente Artur Sala nos cuente, si volvemos a recuperar la conexión, qué es lo que sucede a partir de que este informe se manda. Vale, entonces este informe se manda y entonces a partir de ese momento a Reich empiezan a verdaderamente perseguirlo, hasta el punto de que la Internacional Psicoanalista Americana, que hasta ese momento era, por decirlo y con perdón de la expresión, un grano en el culo, es decir, una molestia, pasa directamente a atacarlo. Perdona que utilice esta expresión, Nada. pero siempre había sido un personaje molesto, pero a ese momento, curiosamente, empieza a ser un personaje verdaderamente perseguido, hasta el punto de que confabula muchísima gente que se la tenían jurada y lo persiguen. Y directamente van a por él. Y además van a por él de una manera totalmente absurda, es decir, le acusan de querer atrapar el sexo dentro de una caja. Es decir, yo toda una serie de cosas que cuando yo las leía decía, no puede ser que a este hombre lo acusaran de esto y le quemaran su obra si no fuera porque verdaderamente descubrió algo importante en su última parte. Porque si no, a mí me sigue sin cuadrar. Hay una película que se llama El extraño caso de Wilhelm Reich, una película austriaca, preciosa, yo la recomiendo muchísimo, pero no se entra en esta parte de los avistamientos ovni. Entonces, este libro me lo leo en 2017, hace unos 3 años, y yo tengo mucha amistad con Ramón Navia y con David Álvarez Planas, que son 2 ufólogos que saben de ufología muchísimo más que yo, llevan muchísimo más tiempo investigándolos, y les pregunté, ¿habéis oído hablar alguna vez de que Reich tuvo avistamientos ovni? Y para mi sorpresa me responden de que no, y llevan muchos años investigando el tema, ¿no? Empecé a investigar todos los documentos del FBI y sobre todo 2 libros muy importantes, tanto un libro de Jim Martin y como un libro sobre un personaje que es clave en toda esta historia, que es Robert Kudler. Robert Kudler fue el general que era la mano derecha de Eisenhower, pues fue como McNamara para Kennedy, pues Kudler para Eisenhower. Entonces, ahí con Kudler empiezan varias coincidencias muy extrañas. La primera es que Kudler era, en el año 1947, Kudler fue la persona que escribió el discurso Átomos para la Paz. Estamos en conexión con Artur Sala, es uno de los participantes en el Congreso Mundial de Ufología de este año 2020, del 25 al 27 de septiembre, que se va a celebrar en Barcelona, España. Está patrocinado por Mindalia y van a participar personalidades como Artur Sala y también más de 35 talleres con personas como Enrique de Vicente, Javier Sierra y Pedro Baños, entre otros muchos participantes. Y también, por cómo no, Artur Sala va a estar allí. Mindalia estará también grabando y estaba contándonos Artur Sala, intentando pues luchar un poco contra corriente, aquí vamos todos, para comentarnos todo este entramado que había de personalidades y personas que estaban en contacto unos con otros. Artur. Entonces, Kudler es el hombre que escribe un discurso muy importante llamado Átomos para la Paz que da Eisenhower ante el mundo. Nos habíamos quedado ahí justamente, pero también se ha quedado congelado de nuevo y no terminamos de arrancar esta información. Eisenhower, decías que había escrito este discurso, ¿no? Sí, dio este discurso y entonces este hombre pasa a ser uno de los hombres más importantes en un documento que se llama el Majestic 12. El Majestic 12 es un documento donde varios científicos y varios militares supuestamente establecen un pacto con entidades extraterrestres para seguir con el control de la humanidad durante un tiempo. Es decir, hay una especie de transferencia de tecnología a cambio del permiso para el dominio. Sería muy largo de explicar el Majestic 12, pero Kudler es una de las personas clave. Y en varios memorándums, Kudler está plenamente consciente de todas las investigaciones que Reich está llevando con ciencia orgónica es decir, de cómo está desnaturalizando la energía orgánica, ¿no? Entonces, esto sería, para empezar, una primera prueba. Una segunda prueba es que en un documento me entero de que Eisenhower en el año 56, o casualidad, pasa sus vacaciones en Rangeley, en el pequeño pueblo donde estaba Reich, y se hace unas fotos al lado del mismo lago donde Reich tiene esos avistamientos.
Y todos sabemos que Eisenhower estuvo muy vinculado con, hay muchos rumores a partir de ahí, de toda la vinculación de Eisenhower por ejemplo, la gente que ha investigado el tema pleiadiano sabe que Eisenhower supuestamente tuvo contactos con seres pleiadianos, ¿no? O sea, Eisenhower y su nieta luego fue una persona bueno, estuvo en el primer Ufology World Congress, es decir, es que trato de explicar muchas cosas en un momento, pero tenemos que situarnos en esos años 50 donde hubo el boom de la ufología, donde aparece la figura de escritores como Adamski, donde aparece el famoso Pacto Majestic 12. Entonces, bueno, pues esto pues sería por un lado una parte de las pruebas, pero es que habrían más. Por ejemplo, Jim Martin, este escritor, escribe un libro que se llama Wilhelm Reich and the Cold War, Wilhelm Reich y la Guerra Fría, donde, bueno, pues sitúa claramente a Reich como pues alguien que realmente, a través de esta energía nuclear desneutralizada, hizo una interacción con la energía de punto cero, hizo una energía con la energía de punto cero, es decir, con el orgón, y abrió un portal dimensional. Esto además, bueno, es que ya te digo que es que hay mucha documentación que tampoco es ahora que con esto... Claro, nos estás metiendo en una documentación inmensa y de conexiones entre unos y otros. Sí. Lo que está claro es que Wilhelm Reich, para el gobierno de los Estados Unidos y para más gente fuera del gobierno, era una figura peligrosa de alguna manera, una figura que debería ser vigilada y con la que también posiblemente hubo contactos y acercamiento de cara a la posibilidad que había de que hubiera tenido el contacto extraterrestre también, ¿no es así? Sí. Más bien contacto interdimensional, porque todas las luces que observa Reich son luces en el cielo que interaccionan con él y Reich las describe de manera hostil. Entonces, claro, Reich, ¿qué había hecho? Reich no era, esto no va de la historia de alguien famoso que vio ovnis, esto va a la historia de un científico que hizo una serie de cosas que interaccionaron con el mar de energía, encontró una forma de manipular el espacio-tiempo utilizando la radioactividad, y ese hecho le permitió abrir un portal dimensional que le permitió que entidades de cuarta dimensión se manifestaran. Porque el fenómeno, los objetos tal como los vio Reich no están en la línea de platillos volantes, o sea, no estarían más en la línea extraterrestre, sino estarían mucho más en la línea interdimensional en la cual hoy en día estamos entrando. Entonces, claro, claro, es que explico muchas cosas rápido, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuchaba a este autor argentino, ¿cómo se llama? Que sabe tanto de contacto. Bueno, es igual, que hablaba precisamente de que en este momento la hipótesis interdimensional está ganando cada vez más números, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, el caso de Tesla, ¿no? De Tesla, pues hay mucha información que dice que él también pues utilizando alto voltaje y alta frecuencia, pues también abrió portales dimensionales. Pero hay una diferencia entre Tesla y Reich. Tesla, desde el año 1915 hasta el año 1943, casi no sabemos nada. O sea, gran parte de toda esa información, Tesla no hace ni patentes ni se sabe prácticamente nada. Con Reich tenemos una información que fue quemada, y en el año 2008, 50 años después, Reich había salvado una parte de la información, se había quemado todo, pero una parte la dio a su hija y después a su hija le dio a un amante suyo con una nota de Reich que decía, dentro de 50 años podéis abrir esta información. Entonces, al abrir esta información, en el año 2008, parte de esta desaparece y vuelve a reaparecer en 2014. Y en 2014 nos encontramos con varias perlas. Por ejemplo, dentro de esta documentación nos encontramos con un documento que Reich escribe en su defensa que se llama The William Washington File, el libro de William Washington. William Washington fue el señor este que le había robado el motor de Orgón en el año 1949. Pues en ese documento tenemos cartas entre Edgar Hoover y la mujer de Reich, donde se hablan directamente de que ese robo es un robo es algo muy malo porque están robando una parte de una investigación en ciencia orgónica que a Reich le había llevado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio y que necesitaban recuperar ese motor para seguir observando cómo con la energía orgónica se podía violar la tercera ley de Newton. Y cualquier persona sabe que
cuando se habla del tema del avistamiento ovni, siempre los escépticos dicen lo mismo. Es imposible que los ovnis puedan moverse a esta velocidad porque las personas serían aplastadas, ¿no? O las personas que manipulaban o estuvieran ahí dentro. Bueno, para empezar, no sabemos si hay personas, pero en todo caso, si hay personas o seres, pues estarían influenciados por esta fuerza. Pues Reich había hecho una serie de experimentos que habían conseguido violar la tercera ley de Newton, es decir, el principio de inercia. Había hecho experimentos que habían permitido desnaturalizar la radioactividad utilizando energía orgánica. Y al haber desnaturalizado la radioactividad, había conseguido que aparecieran luces en el cielo y abrir con esto un contacto con otras entidades que él siempre definió como hostiles. Entonces, cuando toda esta documentación aparece en el año 2014, yo empiezo a cerrar, o sea, a atar cabos y empezar a ver que efectivamente detrás de todo esto hubo el verdadero motivo por el cual se le paró la obra en los pies a este hombre. Y por eso Reich ordenó guardar su obra, dársela a su hija, que era la única persona de quien podía fiarse en ese momento, y guardarla durante 50 años para que, curiosamente, Eva Reich muere en el año 2008, 50 años después se pudiera abrir toda esta documentación, que ya te digo, Alfredo, que parte de ella fue Ricardo González, ahora me acabo de acordar el nombre del investigador, ¿no? Parte de esta investigación fue secuestrada también, ¿no? Sí, para que esta investigación fuera secuestrada también, ¿no? Entonces, de Reich, ¿qué sabemos? Descubrió el origen de la vida, descubrió y demostró científicamente, con el método científico moderno, cómo la vida nace y se desarrolla, ¿vale? A partir del bión. Encontró una forma de modificar el clima. Encontró motores que violan la tercera ley de Newton. Encontró sistemas para desnaturalizar la radioactividad y con todo eso provocar la apertura de portales dimensionales o, como mínimo, la aparición de luces en el cielo, que estuvieron, ya te digo, estuvieron siguiéndolo tanto a él como a su asistente, como a su hija, en un viaje que su hija estaba haciendo con su asistente hasta Tucson. Varios ovnis le abordaron. Cuando Reich llega a Tucson con el material nuclear, o casualidad, un avión de la Air Force se estrella en el aeropuerto de Tucson. O sea, muchas casualidades van ocurriendo alrededor de esto. Cuando él llega a Tucson y realiza la última gran operación de modificación del clima que le llevó a llevar lluvia a una zona que hacía 5 años que no llovía y era considerada la zona más seca del mundo, empezaron también a verse muchas luces en el cielo. Es decir, parecía que Reich estuviera siendo observado por entidades de otra dimensión que estaban diciendo, vigila lo que haces con la manipulación de las energías sutiles y demás. Es decir, pero si te parece, Artur, lo que me suscita ese argumento que tú nos has brindado con cierta dificultad técnica también, hay que decirlo todo, lo que me suscita es pensar lo siguiente. Si Wilhelm Reich descubrió cosas que, bueno, de alguna manera no eran apetecibles por elementos, seres interdimensionales de otra dimensión y lo vigilaban, incluso con sus luces le manifestaban su presencia, y también si había un pacto de poder entre el gobierno de Estados Unidos y esas entidades extraterrestres o no humanas, puede ser que hubiera una conexión en ese pacto, Wilhelm Reich fuera la figura más débil y que por su capacidad científica descubriera algo muy importante y que esas entidades, no al gobierno de los Estados Unidos, sino a esas entidades no les interesara que eso se supiera por la gran mayoría y en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, terminara Wilhelm Reich sus días en un psiquiátrico? Pues eso es lo que yo creo, porque ya te digo, Alfredo, en el año 2008 aparece también un artículo muy bueno que se llama From Argon Energy to Roswell, de la energía orgánica a Roswell. Pues nos puede decir el título, ya lo tenemos de nuevo. ¿Cuál Sí. fue ese libro? Vale, hay un libro que se publica en 2005 que se titula Wilhelm Reich, el secreto aliado contra los alienígenas, por parte de un escritor que se llamaba Ken Thomas. De este libro se publica un artículo resumido que se titula De la energía orgánica a Roswell, es decir, de toda la evolución de toda esta investigación que Reich hace y que le apunta precisamente lo que tú dices, que Reich en realidad fue un cabeza de turco, es decir, fue alguien que se coló en medio de una película en la cual dijeron, cuidado, que tú estás teniendo contacto interdimensional con unos seres
que nosotros estamos, que el gobierno está teniendo contacto. Entonces esa tesis o esa hipótesis que planteamos parece que va alineada con la opinión cualificada por los estudios y las lecturas y la profundidad de la información que ha tenido la posibilidad de obtener Artur Sala en esta figura tan denostada como es y tan desconocida como es la figura de Wilhelm Reich. Entonces estamos en esa teoría, ¿no, Artur? Sí, yo defiendo esta teoría porque esta teoría había sido, o sea, todo esto había sido descubierto por Martin, este autor que había mencionado anteriormente, el de Wilhelm Reich y la Guerra Fría, Wilhelm Reich and the Cold War, en un memorando que se llama el memorando Moyes-Douglas. Bill Moyes era el yerno de Wilhelm Reich y fue un hombre que estuvo, o sea, era el enlace entre la US Force y Reich, es decir, el que digamos, estuvo en Brad Patterson también, pues fue Moyes. Entonces, ese memorándum fue descubierto por Martin en los archivos de este autor Lev Douglas, que es el que había publicado todo esto. De esto también, por ejemplo, se había hecho en su momento eco Michael Salla, que también hablaba de que Reich pudo ser el chivo expiatorio, el que se coló en medio de toda esa película. Es decir, lo hago resumo para que se pueda entender. Supuestamente, porque hay muchos rumores que apuntan así, en los años 50 Eisenhower entró en contacto con seres extraterrestres y se produjo un pacto que se llamaba el Pacto Majestic 12. ¿Vale? En ese pacto participaron grandes científicos, grandes militares, y ese pacto supuestamente nunca se ha producido, y el que estaba coordinando todo ese pacto era la mano derecha de Eisenhower, que era Robert Kudler. ¿Vale? Y por favor, Artur, importante, cuenta el pacto. ¿De qué se trataba el pacto? El pacto supuestamente era un pacto por el cual se cedía tecnología al humano a cambio de un control durante 50, 60, es decir, una concesión por parte de entidades de otra dimensión para seguir con el control de... ¿Se ha cortado? No, no se ha cortado. Es que estoy pensando que en mi interior somos una franquicia, entonces, los humanos. Bueno, yo he tenido que hacer una larga investigación para ver que Reich se cuela en medio de todo esto. Es decir, Reich era alguien que no paraba de investigar, 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 y entonces cuando hace estos experimentos de desnaturalización nuclear, empiezan a aparecer una serie de luces en el cielo y a partir de ese momento es cuando verdaderamente lo persiguen. Empieza a llegar los servicios secretos cada día a su casa, le requisan los libros, le hacen quemar los acumuladores de orgón, lo van humillando poco a poco, le dicen que no se vuelva a hacer más experimentos de modificación del clima, que les devuelvan los materiales nucleares, Reich los vuelve a esconder. Es decir, hay toda una serie de hechos que no cuadran con alguien que simplemente la hipótesis oficial es de que escribía libros sobre sexo, que quería montar orgías en su casa para ver la energía sexual. Es decir, no cuadra que persigan tanto a un hombre por estos hechos. Por el tema de los libros sobre sexo que escribió, también que la energía orgónica la relacionó también con la energía sexual y Correcto. además que se manifestaba marxista, ¿no? Sí, sí, él en principio era marxista, pero se desencantó del comunismo de la misma manera que se desencantó del capitalismo, porque él durante toda su estancia en Estados Unidos estuvo colaborando muy ingenuamente con los servicios secretos, abriéndoles, o sea, brindándoles siempre toda la información de lo que estaba investigando, pensando de que al hacerlo esa gente estaban defendiendo la democracia, defendiendo la justicia y demás. Para su sorpresa, lo que se encontró es que todo eso se le giró en su contra y en el momento en el cual él, a través de la desnaturalización de la energía nuclear, creó este portal dimensional, inmediatamente ellos ya sabían todo lo que llevaba años haciendo, ¿no? Entonces, Bien. bueno, pues para mí fue un invitado de piedra en medio de un periodo muy, muy revuelto para la humanidad, donde digamos, se crearon los pactos que luego, hasta este año 2020, donde se supone que ahora está empezando a salir mucha información nueva, como esta que yo estoy o trato de presentar hoy aquí, que nos replantea completamente muchas de las cosas que sabíamos en la hipótesis OVNI, ¿no? Y por eso comparezco al Congreso para explicar esta hipótesis que se apunta más a los agujeros interdimensionales que al contacto físico con entidades de otros planetas.
Lo hemos entendido perfectamente, te agradecemos muchísimo. Voy a hacerte unas cuantas preguntas del público, voy a hacer una prórroga de tiempo, aunque teníamos que terminar en unos minutos, debido a las circunstancias técnicas que has sufrido, nunca mejor dicho, y has estado ahí como un cosaco intentando sacar adelante. He intentado ayudarte en la medida de mis posibilidades y finalmente lo hemos logrado. Así es que bienvenida sea esa información, muy importante información. Te invitaré a otro programa en directo ya para hablar de Wilhelm Reich, no ya en su relación con los supuestos seres interdimensionales, que también podemos tocarlo, sino también para hablar de la figura de Wilhelm Reich, que es una figura muy densa que hay que destacar de este siglo pasado. Artur Sala, como habéis visto, está especializado en este conocimiento que nos está brindando generosamente y que también va a daros en la posibilidad de que os paséis tanto virtualmente como físicamente por el Congreso Mundial de Ufología desde 2020. Se va a celebrar del 25 al 27 de septiembre de este mes, justamente dentro de un par de fines de semana, y va a estar situado en Barcelona, en España, patrocinado por Mindalia.com, donde puedes encontrar múltiples conferenciantes de la talla de Artur Sala, también de Enrique de Vicente, Javier Sierra o Pedro Baños, entre muchos otros. 35 talleres, toda la información en Mindalia.com, y allí en la sección Congresos puedes tener toda la información del Congreso de Ufología, el Congreso Mundial de Ufología, donde puedes incluso comprar las entradas si es que no puedes pasarte físicamente, y también comprar las entradas virtuales. Hay algunas preguntas que quiero hacerte en este tiempo de descuento que pido nuestro equipo de realización. Voy a saltarme todos los comentarios, que ha habido muchos, pero algunas preguntas te voy a hacer. Desde Argentina, en YouTube, Solana pregunta: ¿el motor de Orgón todavía no se sabe dónde está? ¿Esto querría decir que podría haber sido utilizado todo este tiempo en proyectos ocultos? Sí, a ver, el motor de Orgón, como decía, se basaba en la modificación de una válvula de vacío, y esta válvula de vacío se utilizaba para detectar la radioactividad. Entonces, existen muchísimas patentes y muchísimas personas a lo largo de la historia que han afirmado que la modificación de las válvulas de vacío permite interaccionar con esta energía orgónica. No solamente fue Reich, fueron muchísimos más. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, pues estaría el caso de un matrimonio que se llamaba los Correa, que desarrollaron, o sea, les llegó esta información de que Reich había hecho estas modificaciones. Paulo y Alexandro Correa son canadienses, aunque su nombre es hispano, y ellos realizaron 8 patentes que podéis ver, si podéis en el buscador de patentes, veréis que hay varias patentes sobre un sistema que ellos desarrollaron que se llamaba PAC, que es un sistema, o sea, es una válvula que trabaja en un régimen de voltaje y frecuencia diferente y que interacciona con esta energía de punto cero. ¿Vale? Ellos hicieron 8 patentes y en una de las patentes especifican muy claro de que esa energía está impulsada por energía orgónica. Entonces, yo hace muchos años estuve vinculado en una patente que estaban haciendo unas personas que conocía. Yo trabajé con ellos, bueno, pues redactando un poco todo esto, y te puedo asegurar, Alfredo, de que la redacción de una patente está sometida a un consejo de expertos que miran muy bien lo que tú publicas. Y si tú publicas energía orgónica o energía etérica en una patente, lo más probable es que te la rechacen. Entonces, esta patente, por ejemplo, ha sido aceptada. Por lo tanto, eso significa que un comité de expertos ha validado que los descubrimientos de Paulo y Alexandro Correa sobre su válvula PAC son correctos. Y Paulo y Alexandro Correa se inspiraron en Reich, pero es que hubieron más. Ahora no me viene a la cabeza el nombre porque con todo esto se me ha ido. Pero anteriormente a Reich hubo también el caso de un norteamericano, Thomas Henry Moray, ahora me acuerdo, que él también había creado una válvula a partir, en ese caso, de un material que le había encontrado una mina en Uppsala, en Suecia. Se ha quedado congelado Artur Sala de nuevo y vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar la conexión porque no podemos perder más tiempo en interrupciones técnicas como la que tenemos ahora. Espero recuperar, nuestro equipo de producción, de realización, está intentando recuperar a Artur, pero Artur, si te parece, vamos a remitir estas y otras preguntas a un próximo encuentro. Has dado el núcleo, evidentemente todo lo que te ha dado tiempo a contar de esto tan interesante que le ocurrió a
de pronto en la vida de Wilhelm Reich, un científico que fue empujado hasta un psiquiátrico, quemado sus libros y denostado pública y profesionalmente, de tal manera que nos confundieron a todos, nos contaron una verdad a medias o quizás nos contaron mentiras todo el tiempo, mientras que Wilhelm Reich estaba descubriendo cosas absolutamente importantes para la humanidad que nos han sido negadas hasta el día de hoy en un posible pacto de poder con seres interdimensionales. Ese ha sido todo el argumento que esgrime con toda la coherencia que evidentemente manifiesta Artur Sala, a quien le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Nuestro equipo de producción te llamará para poder volver a charlar con nosotros. Te pido disculpas en nombre de todo el equipo de Mindalia porque esta cuestión técnica ha sido insalvable para ambas partes, pero el hecho es de que estamos aquí. Hemos podido contarlo. Gracias, Artur, y hasta la próxima. Ha sido muy, muy generoso por tu parte. Las disculpas os las tengo que dar yo a vosotros porque bueno, me sabe muy Artur, mal. no hay problema. Para nosotros siempre todo está bien. Lo que ha pasado es lo que tenía que pasar, ni más ni menos. A todos ustedes, a todos vosotros y vosotras, gracias por vuestra paciencia. También pediros disculpas por las deficiencias técnicas, pero así. Y nos vamos contentos porque la información se ha dado, la información permanece y será vista, revisada y pensada por todos vosotros y todos aquellos que puedan verla también en diferido. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar en otro directo. Hasta pronto.